Ya tenemos 7 ediciones. La última edición salió el 2019 en octubre exactamente. Sin embargo, en 2020, 2021 ya empezaron a usarse. Para este año ya es obligatorio que nosotros todos trabajemos con la 7ª edición. Hay cambios muy importantes que nosotros debemos de tener en cuenta, pero siempre recordarles que primero hacemos caso a todas las indicaciones que nos da la universidad. ¿Ok? En esta parte, por ejemplo, el interlineado que nos da las normas APA es de 2, nosotros la universidad es 1.5. Primero las indicaciones de la universidad. Pero hay algo muy particular. Hay que tener mucho cuidado porque hoy en día ya no dejamos espacio entre párrafo y párrafo. Lo único que hace la diferencia para empezar un nuevo párrafo es justamente esa sangría de 1.27. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya no dejar ese espaciado. También hacerle recordar que la redacción ahora en la universidad es sin títulos, absolutamente nada de títulos ni subtítulos. El único que vamos a tener de título es básicamente el capítulo. Internamente todo es redacción corrida. Estamos trabajando con el formato IMRD. Sin embargo, como les vuelvo a indicar, al hacer nosotros cada uno de los párrafos, al inicio de cada párrafo siempre hay que dejar una sangría de 1.27 centímetros. Bueno, el otro punto es, bueno, a considerar las citas y la diferencia. Cuando nosotros hablamos del contenido del trabajo, hablamos de citas, al final el listado de referencias. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. También nos indican las nuevas normas ZAPA, es decir, que hay 2 tipos de estilo de citas, narrativa y parentética. Narrativa es cuando damos mucho énfasis al autor, mientras que parentética nosotros damos énfasis al contenido del trabajo. ¿Y dónde utilizamos nosotros parentética? Generalmente cuando estamos dando una explicación y lo ponemos al final de cada uno de los párrafos, mientras que el uso de la narrativa es el empezar generalmente un párrafo. Eso hay que tener mucho cuidado porque al revisar los trabajos nos estamos percatando que se está cometiendo un error. Estamos empezando un párrafo con una cita parentética, lo cual no es correcto. Ahora, también hablan de una cita textual y de parafraseo. Recuerden que hablamos textual cuando copiamos el texto idéntico de otro autor, mientras que el parafraseo nosotros reelaboramos con nuestras propias palabras. Y es lo que debe de haber el uso predominante en todo el trabajo de investigación. Ahora, esas son acá ya en una forma más práctica, entonces quedamos que la cita puede ser textual y parafraseo y al mismo tiempo la textual puede ser corta y larga. ¿Por qué hablamos de corta y larga? Porque ahí las normas APA también nos hacen unos pequeños detalles y nos indican cómo debe ser una cita corta y una cita larga. En el caso del parafraseo no hay tamaño en cuanto de párrafos o de palabras, ¿ok? Ahora, acá se le va a enviar y se le va a presentar también, por ejemplo, cuando nosotros estamos dando énfasis en el caso de la narrativa, recuerden, como se les dijo, que primero va el autor. Y ahora, ¿por qué el término y tal? Desde la 7ª edición ya nosotros estamos considerando a partir de 3 autores en adelante el término et al, que significa otros. Tanto eso lo utilizamos para una cita narrativa como una cita parentética. Hay que tener mucho cuidado. 3 autores en adelante ya empezamos a hablar de el término et al. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, la cita textual, menos de 40 palabras, obligatoriamente debe de ir el entrecomillado y además debe de ir el número de página. Es importante, en el caso de las normas APA, nosotros hablamos de una P si es una sola página, más de una página PP. Si son continuas, por ejemplo, hubiera sido 81-82. Si son discontinuas, PP 81,83, 85. Eso hay que tener mucho cuidado en la forma como nosotros estamos indicando. Entonces, una cita textual obligatoriamente debe ir entrecomillado y debo de tener yo el número de página. Si no tengo yo el número de página, entonces podría yo haber hecho un parafraseo, es decir, no es una cita textual. Si es menos de 40 palabras, va de esta forma, pero ¿qué pasaría si va más de 40 palabras? Entonces ahí son los casos particulares. Acá también se les va a entregar para que ustedes sepan cuáles son los componentes que debe tener los apellidos de los autores. Si son 2 autores, ya indicamos, va la Y, pero si fuera más de 2, el término et al.
Esta es una cita parentética, no una cita narrativa, corta, textual. ¿Ya? Por eso están todos los componentes, apellidos, está el año, el entrecomillado y por último el número de página. Acá esta es una cita textual corta, parentética. Acá hay una característica muy particular. ¿Se dan cuenta? Estamos dando énfasis más que nada al contenido, a los autores no. Acá tengo dos autores y en la cita parentética yo estoy utilizando un signo que se llama el ampersand o también lo llamamos la I comercial. Y van igual los mismos componentes, el entrecomillado, menos de 40 palabras, entre paréntesis al final, los apellidos de los autores, el año y el número de página. Es importante que ustedes tengan en cuenta todos esos criterios para hacer un buen trabajo y cuando terminen el trabajo sea más fácil para poder enviarlo para que sea publicado. ¿Ok? Ahora, ¿qué más debemos de tener en cuenta en el caso de la cita larga? Cuando yo tengo una cita textual larga, textual, estoy hablando, copia tal cual, hay que evitar, sí, tener esta cantidad de citas, pero en algunos casos requerimos tener textualmente lo que dijo el autor. Entonces, ahí ya tenemos que tener en cuenta hacer el conteo de las palabras, simplemente lo marcamos y en nuestro Word nos va a indicar más de 40 palabras, nuevo párrafo. Ahora sí, acá ya no va el entrecomillado. Vamos viendo algunas características que tienen generalmente esta cita textual larga. Si se dan cuenta, el margen izquierdo es de 1.27, el margen derecho no se justifica, pero sí nosotros, esta es una cita narrativa porque van los autores fuera, más de larga, más de 40 palabras, el número de página va al final, ya no va el entrecomillado. Ustedes tienen que tener mucho cuidado. Este es un modelo de una cita textual larga parentética. Los autores van al final, como ustedes pueden ver. Pero hay una característica muy particular cuando yo tengo una cita textual larga. No se justifica el margen derecho. Esa es una característica de las normas APA. Entonces, yo tengo una cita textual larga, más de 40 palabras. Dejo el espacio 1.27, el lado izquierdo. Pongo mi párrafo, si ya quiero que sea dar énfasis a los autores, será una cita narrativa. Si quiero dar énfasis a todo lo que es el contenido, al texto, entonces lo pondré los autores al final. Todos esos pequeños detalles al inicio parecen borrosos, pero conforme vamos trabajando ya lo hacemos de una forma más rápida. El parafraseo. Muchas veces optamos solamente por cambiar una palabra nada más, por poner un sinónimo, pero esa no es la idea. La idea es que nosotros debemos leer el trabajo, identificar las ideas centrales, tomar apuntes y, bueno, empezar a redactar con nuestras propias palabras. Es importante. Al final yo comparo lo que yo he hecho con el otro texto. Ahora, ¿qué más debo de considerar yo? Ese es dentro del contenido del trabajo. Por supuesto que hay casos muy particulares que en la parte inferior ustedes van a tener acceso a todo ello. Sin embargo, el listado que va al final de cada trabajo es lo que nosotros lo llamamos referencias. Entonces, vamos viendo qué características debe tener las referencias. Debe tener el autor, debe tener la fecha, debe tener el título y la fuente. Son 4 componentes obligatoriamente que nosotros debemos de tener en cuenta. El autor, la fecha, el título y la fuente. Ahora, acá empezamos a ponerles algunos ejemplos. Están tanto las citas que nosotros hemos considerado en el contenido del trabajo, ya sea una cita de donde estamos dando bastante énfasis a los autores, cita narrativa. Estamos poniendo también en el caso de una cita parentética, dando énfasis al contenido del trabajo, como debería ser. Y al final, la lista de referencias que vamos a poner al final. Acá en la lista de referencias, en cada uno de los casos vienen ya muy particular también, que ustedes pueden considerar. ¿Qué pasa si yo tengo 2 autores? Ya hemos dicho, en el caso de la oración, algo narrativo, va la Y, en el caso de la parentética va el ampersand, y bueno, al final ya nosotros consideramos las iniciales de los nombres. En el contenido no. Solamente vamos a considerar el apellido paterno. Pero si yo tengo 2 apellidos iguales, como en el caso de acá, Matute y Matute, entonces ahí sí yo debo de poner las iniciales de los nombres. Tanto si estoy considerando una cita narrativa o en el caso de la parentética. Y bueno, ya en la referencia sí ponemos el apellido y las iniciales. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo de 3 a 20 autores? Porque podría ser.
hemos indicado de 3 autores en adelante, utilizamos el término et al. Ahora, en la referencia, si yo tengo 20 autores, los 20 apellidos los tengo que poner. Y si tengo 25, pues bien, llegaré hasta el 19, pondré puntos suspensivos e indicaré el número 25 en la posición del 20. Entonces, estos detalles ya de cada uno de los ejemplos, nosotros les vamos a alcanzar con la finalidad de que hagan un excelente trabajo. ¿Qué pasa si yo tengo 2 obras, 2 trabajos que yo estoy considerando dentro de mi informe, pero en uno yo estoy indicando, por ejemplo, los dos empiezan, el primer autor es Pérez, son diferentes Pérez, pero si yo pongo, y son 4 autores, si yo pongo Pérez et al y Pérez et al, podría crear una confusión. Sin embargo, allí sí, miren, ustedes podrían poner el segundo apellido del autor, porque tengo 2 obras, entonces le pongo de ahí, a partir de ahí, el término et al. Vienen los casos muy particulares, es por ello que cuando ustedes hagan sus trabajos y si encuentran ese caso, entonces indicarle al profesor que están considerando que son 2 obras diferentes, sin embargo, el autor es Pérez para ambos casos y si lo pusieran solamente Pérez se marcaría. Esos detalles hay que tener mucho cuidado para nosotros hacer un buen trabajo. ¿Qué otro aspecto tener en cuenta? Nos encontramos bastante con informes, trabajos que estamos mencionando a organizaciones o a instituciones. Entonces, generalmente tienen sus propias siglas, abreviaturas, y nosotros hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en ese caso, si es una cita narrativa, pondré el nombre completo y entre paréntesis pondré las siglas o abreviaturas, según sea el caso. En el caso de la cita parentética, entonces yo tendré que utilizar corchete. En ambos casos, acá el segundo, estamos presentando el caso de la SUNAT para que ustedes vean cómo deberían ser y al final cómo debo yo de referenciar. ¿Ok? A ver, voy viendo, por favor, ¿nos pueden enviar los que? Claro que sí. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta cada uno de los detalles para poder redactar. ¿Cómo hago yo si tengo un artículo de revista? Ustedes saben que ahorita estamos aprovechando la oportunidad mientras que el doctor Higinio no está. Regresa el doctor Higinio y continuamos con él, ¿ok? Acá en esta parte hay que también tener mucho cuidado. Anteriormente solamente nos exigían el DOI. Ahora nos piden el HTTP. Es la diferencia con lo que nosotros hacíamos anteriormente. Nosotros sabemos que también la mayor cantidad de antecedentes posiblemente estén en otro idioma. En el interior, en el contenido del informe, yo debo de poner en español, pero sin embargo, en las referencias, el título debo de ponerlo en un inicio en el idioma que a mí me exigen. Ahora, no sé si dan cuenta, en el caso de las referencias, dejamos un margen, a ello se llama sangría francesa. Nosotros simplemente vamos en nuestro Word, hacemos clic, párrafo, escogemos sangría, pero nos cercioramos de que esa sangría sea de 1.27. Regresando a lo que es en otro idioma, ponemos los 4 componentes, no hay que olvidar, mínimo que debe de tener cada referencia. Estamos hablando de los autores, el año, el título, en ese caso es de otro idioma, ponemos acá el idioma al que pertenece, posteriormente la traducción también, pero lo vamos a poner entre corchetes, por favor. En este caso estamos sacando la información de una revista, entonces el nombre de la revista va a ir en cursivas. ¿Qué más tengo por acá? Tengo un número, ese es el número de volumen. Y por acá tengo también las páginas. Entonces ahí empiezo a poner ya los detalles, ¿ok? Puedo considerarlo yo en el caso de el contenido, que son las columnas intermedias, la segunda y la tercera, pero el listado de referencias que va al final, cómo debería yo referenciar. Sabemos perfectamente que nosotros podríamos hacer uso y hacemos uso de los gestores de referencias, pero hay un caso muy particular en parte a la normativa legal. Recuerden que lo hicieron en esa parte de lo que es normas legales para Estados Unidos, sin embargo, cada país lo adapta a sus propias normas. En el caso de la citación, por ejemplo, de un trabajo de múltiples autores, por ejemplo, acá si yo tengo un libro en otro idioma, ¿cómo es que yo debería considerar tanto una tesis narrativa, una tesis parentética? Ahora, la tesis, porque a pesar que se les ha indicado de trabajar bastante con lo que es artículos, pero hay algunas tesis que sí no son de gran ayuda. Entonces, en ese caso, en las referencias, en el contenido solamente pongo los apellidos, el año, pero en el caso ya de las referencias, ya, sí, les vamos a pasar todo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que poner después del título entre corchetes
la tesis para qué fue, si fue para maestría, para doctorado y de qué universidades. Y posteriormente el HTTP, que viene incluido generalmente el repositorio a donde pertenece ese trabajo. Acá también están los casos de la ley, por ejemplo, cómo yo hacer para considerar una ley, quién es el autor de la ley, en este caso el Congreso de la República del Perú. Acá también hay una sentencia a la Corte Superior de Justicia y nosotros vamos ya con los casos particulares. ¿Qué pasa cuando tenemos trabajos que estamos considerando de repente algo de una película normal, una película en idioma diferente, una serie de televisión que hoy en día está tan de moda, una serie de televisión que aún se está presentando, un episodio de un programa de televisión? Entonces las normas APA me dan todas esos detalles para que nosotros consideremos, ¿ok? Un video de YouTube, una obra de arte, un mapa, diapositivas, un episodio de podcast. Ahora, saber quién es el autor. En cada uno de los casos también las normas APA nos están indicando. También por acá, si yo tengo una canción, de repente yo quiero considerar esa canción. Sabemos que en ciencia de la comunicación bastante se está considerando hacer análisis de canciones. Entonces, ¿pero quién es el autor? Un tweet, una página o perfil, una página web, y todos ellos, acá está el listado de cómo deberían considerar en el caso de la película quién es el autor, en el caso de una serie de televisión también, en el caso de todo lo que se ha mencionado para el listado de referencias está acá indicado. Ahora, hay algo también muy particular. ¿Qué pasa si yo encuentro por ahí un error? Entonces, ahí se les indica que si hay un error y es una cita textual, yo lo transcribo tal cual. Pero, a ver un ratito. Ya, entonces, si hay un error, entonces nosotros vamos a poner entre corchetes y en cursivas el término sí. Eso significa que el error no es de nosotros, sino es del autor anterior, ¿ok? Y por último, porque ya llega el doctor Higinio, ¿cómo considerar las tablas? Las tablas y las figuras hoy tienen el mismo tratamiento. Me refiero a la parte de etiqueta y número, el título, el contenido y la nota. Todos estos 4 componentes obligatoriamente deben de estar presentes tanto en una tabla como una figura. Recuerden que nosotros no trabajamos con gráficos. Las normas APA indican tablas y figuras. ¿Qué es una figura? Todo lo que no es una tabla. Así incluso indica las normas APA. El componente en cuanto a la etiqueta y número, la tabla no se pone número 1, número 2, ¿no? Sino simplemente tabla 7 no va en cursivas, va en negritas, el título sí va en cursivas, el contenido y la nota, que son notas generalmente aclaratorias. En todo caso, se dan cuenta, son líneas horizontales, no van para nada líneas verticales. En el caso de la figura anteriormente, el título de figura iba en la parte inferior, ahora no. Es el mismo tratamiento, nos indica las normas APA para las tablas y las figuras, ¿ok? La figura va en negritas, el título va en cursivas, el contenido y la nota aclaratoria. Bueno, ese es a grosso modo lo que ustedes tienen que tener en cuenta para las normas APA.